Muchas gracias, Santo. Un placer estar de nuevo aquí y poder comentar con todos ustedes pues un poco las ideas de como profesión, como ópticos optometristas, cómo debemos transmitir y dar visibilidad a la necesidad de nuestra profesión y el bien que hacemos a nivel social. La realidad es que somos una profesión sanitaria necesaria, muy necesaria en el engranaje de la salud. La visión es fundamental para este engranaje, para que pueda funcionar óptimamente. Ya no solamente para la persona en sí, sino que a nivel social, una sociedad con una mala visión no puede alcanzar lo mejor de esa sociedad. Por tanto, tenemos que ser conscientes que desde esa atención primaria básica que hacemos los ópticos optometristas, tanto a nivel de aprendizaje en las aulas como a nivel laboral o, por ejemplo, en la conducción, la seguridad vial o incluso con el envejecimiento de las personas o grupos de riesgo, todos somos conscientes que una visión nítida es fundamental para que la gente pueda participar de forma activa y segura en el día a día de la sociedad. Nosotros, como ópticos optometristas, somos el primer proveedor de esa atención sanitaria visual. Evidentemente, los oftalmólogos están en esa atención especializada para las patologías, pero la inmensa mayoría de problemas visuales que ocurren son no patológicos. Se pueden resolver en el primer nivel asistencial. Entonces, en ese engranaje de la sanidad tiene que ser más eficaz, más eficiente y más efectiva. Los ópticos optometristas, gracias al nivel académico de las universidades, tanto en Italia como en España, como en muchos países, estamos cada vez mejor capacitados para las necesidades sociales del día a día. Pero es que además los resultados sanitarios nos avalan y podemos optimizar esos costes de ese sistema sanitario tanto en la parte privada de la sanidad privada como en la parte de la sanidad pública. En España, por ejemplo, para 48 millones de habitantes, los ópticos optometristas, principalmente en los establecimientos sanitarios de óptica, resolvemos anualmente más de 20 millones de consultas de atención visual. Eso en el sistema sanitario público sería inviable sin esa fuerza, sin ese apoyo de los ópticos optometristas. Evidentemente, lo que hay que normalizar la situación de que también, de la misma manera que hay ópticos optometristas en la sanidad privada y que lo hacemos bien, también deben haber ópticos optometristas en número suficiente en la sanidad pública. Y dentro de esa sanidad pública, de la misma manera que hacemos en la privada, o como comentaban mis dos compañeros anteriores, Alessandro, cuando hablaba de la miopía o cuando hablaban de las hemianopsias con los neurólogos, el optometrista, cuando se requiere, somos capaces de trabajar en equipos. Principalmente la sanidad, cuando detectamos una patología ocular o sistémica que tenga alguna relación con la visión, pues la puerta de entrada al sistema sanitario son los médicos de atención primaria o los pediatras, dependiendo del nivel de la edad que tenga el paciente. Y los oftalmólogos son una pieza fundamental cuando hay esa sospecha patológica para que ellos realicen el diagnóstico patológico si se requiere. Nosotros, como ópticos optometristas, realizamos en el día a día el diagnóstico optométrico de la inmensa mayoría de los problemas, que son problemas que se pueden resolver y se puede solucionar sin necesidad de subir a una atención especializada. Por tanto, si hablamos de contextos interdisciplinarios, como comentaba Anto antes, tenemos que ser conscientes de esa prevención, de esa detección precoz, temprana de problemas visuales y, lo que es más importante, debemos educar y concienciar desde nuestro lugar de trabajo en el día a día a los ciudadanos sobre la importancia de la promoción de la salud ocular y de la salud visual. Un ejemplo notable sería, por ejemplo, el uso de la tecnología. ¿Cómo podemos transmitir nosotros nuestro papel social a la ciudadanía?
Pues, por ejemplo, más del 75% de las actividades diarias que hacemos cada uno incluyen el uso de la tecnología digital. ¿Qué implica esto? Pues esto va a implicar que los ordenadores o las tabletas o los teléfonos móviles están cada vez más metidos en todo. De hecho, en las escuelas empieza a ser una parte integrante del aprendizaje. Sabemos que hay gente que son detractores de la tecnología. La tecnología en sí no es mala. El abuso o el mal uso es lo que es malo. Lo que sí que tenemos claro es que hay una mayor exposición a esa pantalla digital y que hay unos riesgos potenciales, sobre todo porque no estamos educados sobre cómo podemos utilizarlo de una manera sana y saludable. Por ello, es importante nuestra labor primaria para educar, para concienciar sobre la importancia que tiene la optometría a nivel social y a nivel comunitario. ¿Qué sabemos? Pues que cuando utilizamos, por ejemplo, la tecnología, al margen de los niños, en cualquier edad, solemos estar mucho tiempo manteniendo esa atención prolongada en un espacio bidimensional, un espacio muy reducido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso nos va a alterar la relación ACA, la relación acomodación-vergencia. Eso va a provocar un sobreesfuerzo y una alteración a nivel de nuestro patrón visual, lo cual va a dar una sintomatología que nosotros, como profesionales sanitarios, conocemos y debemos tratar de reequilibrar esos sistemas visuales. Esos cambios que se van produciendo en el tiempo van a provocar alteraciones de la salud y sabemos que principalmente las sintomatologías son problemas visuales. Además, si añadimos unas malas condiciones de ergonomía del entorno que rodea la tarea cuando se realiza, como puede ser una mala iluminación o una luz parásita que se refleja sobre la pantalla o un puesto que no reúne las condiciones idóneas o incluso que no se haya revisado la vista. Si tiene un problema refractivo que no está bien compensado, le va a provocar alteraciones, molestias y que no rinda eficazmente. Por ello, decimos que con el uso de la tecnología las acciones preventivas son buenas, pero resulta curioso que en los estudios realizados se demuestra que mucha gente, pese a saber los consejos de higiene visual, de ergonomía, muchas veces lo ignoran, con lo cual debemos inculcar, debemos concienciar nosotros a la gente. Sabemos que, por ejemplo, el uso de la tecnología en ese entorno próximo dependerá de qué instrumento, de qué tecnología estemos empleando. Aquí tenemos unos ejemplos de las distancias medias que puede tener el ordenador, que puede tener la tableta o que incluso puede tener el teléfono móvil. Cuanto más próximo tengamos, mayor esfuerzo, tanto a nivel vergencial como a nivel acomodativo, lo cual va a provocar un cansancio acumulativo del sujeto. Y ese cansancio acumulativo puede provocarnos una fatiga visual digital. Está llamado síndrome visual digital. Hay gente que dice que ese síndrome como tal no existe, sino que es un conjunto de problemas que se acumulan. Pero yo creo que nuestro papel profesional es inculcar y educar a la gente. Por ejemplo, esos descansos periódicos. Si nosotros sabemos cómo surgen los problemas, nosotros somos capaces de dar la solución. Por ejemplo, gente que utiliza dispositivos digitales más de 2 horas al día son más propensos a mostrar sintomatología. Pero es que si son sujetos que utilizan 2 o más dispositivos simultáneamente, imaginemos la tableta, imaginemos el teléfono móvil, imaginemos el ordenador, hasta el 75% de problemas en comparación con aquellos que solo utilizan un dispositivo. Estos síntomas, aunque inicialmente son transitorios, pasan a ser frecuentes y persistentes y al final lo que ocurre es que nos afecta a nivel económico, porque si yo tengo sintomatología, tengo problemas,
yo no voy a rendir eficazmente en la tarea. Ya no hablo solamente en la escuela, con un peor rendimiento académico, sino que imaginemos en la oficina, en el trabajo. Si yo no puedo rendir eficazmente por problemas visuales, me va a afectar a lo que yo desarrollo y activo. Otro síntoma, signo también, que aparece relacionado con el uso de pantallas digitales, es el ojo seco. Y el ojo seco, esa pérdida de humectabilidad de la superficie anterior, provoca frecuentemente dolor y molestias oculares. Hay una prevalencia estimada entre el 26 y el 70% dependiendo de los estudios. ¿Realmente cuál es la causa que provoca ese aumento del ojo seco? Pues principalmente son dos causas. Por un lado, cuando algo requiere nuestra atención, disminuimos la frecuencia de parpadeo. Al disminuir la frecuencia de parpadeo, la superficie lagrimal no se distribuye homogéneamente. Pero es que además de disminuir esa frecuencia de parpadeo, resulta que los parpadeos que hacemos no son completos. Al no ser completos, hay zonas de nuestra superficie anterior que pierden humectabilidad. Ello va a provocar una inestabilidad, que la película lagrimal no sea perfecta, esa superficie véase alterada y provoque inflamación ocular, favoreciendo ese círculo vicioso del ojo seco. Otros ejemplos o líneas de actuación que como ópticos optometristas debemos potenciar, y tanto desde la parte académica de la universidad como desde la parte política profesional. Si no nos damos a conocer, si no damos visibilidad, si no lideramos en los temas que son nuestros, otra gente vendrá que lo hará. Por tanto, uno de ellos, que Alexandra está comentando muy bien anteriormente, sería la miopía. La miopía es un importante problema de salud pública, ya no solamente porque dejamos de ver, sino sobre todo por esas complicaciones relacionadas con ese aumento de miopía superior a 6 dioptrías, esos cambios que pueden acabar en patología. ¿Qué es lo que sabemos? La literatura, la evidencia científica comenta que cada vez va más en aumento, estando estimado que en el 2050 casi la mitad de la población será miope, con todo lo que conlleva. Un 10% de ellos tendrán una miopía alta. Podrá aumentar desprendimientos de retina, el glaucoma, la catarata, las degeneraciones, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer ese control de miopía desde los primeros estadios. ¿Qué es lo que conocemos? Sabemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la miopía y que va asociado a la genética y a factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales, la educación es uno de los principales. Cuanto más años de estudio desarrollamos, mayor probabilidad de ser más miopes. Pero es que además el estudiar, el trabajar en distancias muy próximas, menor de 30 centímetros, o dedicar más de 30 minutos al trabajo de cerca seguido, aumentan el riesgo. Entonces, si yo les digo, ¿cómo mejoramos esto? Pues evidentemente hay que mirar, hay que estar en el exterior, pasar tiempo en el exterior, no hay que estar en distancias muy próximas y hay que hacer descansos periódicos para que nuestro sistema visual se pueda relajar, pueda estar descansado. Otro tema que podríamos incidir profundamente es el tema de la importancia de la visión en la conducción. Sabemos que conducir requiere analizar y ver muchos objetos. Hay muchos accidentes que se producen porque dicen, no lo vi. Imaginemos esa importancia de la visión y es hacer un buen control visual de los conductores. ¿Por qué? Porque el 90% de la información que nos llega viene de la visión. Todos, como ópticos optometristas, somos conscientes de que la importancia del órgano, del sentido de la visión, es crucial. Pero es que además tenemos que ser conscientes, por ejemplo, de la otra alteración que tenemos. Por la noche vemos peor. Está esa miopía nocturna. La miopía nocturna se refiere como una miopía diferente a la que tenemos en condiciones diurnas.
nuestro grupo de investigación, hicimos un estudio recientemente publicado este año, donde hemos visto en una muestra de 115 sujetos que el 92,2% presentan una miopía nocturna de al menos 0,12 dioptrías. Había sujetos que presentaban hasta 0,87 de delta miópico con respecto a la iluminación fotópica frente a la iluminación mesópica. Imaginemos la importancia de poder ver bien. Otro papel fundamental sería, como estaban en la mesa redonda anterior, la importancia del papel de la visión en el rendimiento académico, en el rendimiento de los escolares. La inmensa mayoría de la información que recibimos para nuestro aprendizaje llega a través de la visión, de la vista. Por tanto, si yo tengo una peor vista, voy a tener un peor procesamiento de la información. Ello es fundamental, esos controles visuales periódicos. Concienciemos a los padres, pero no solamente a los padres, también a los maestros de la sintomatología que puede tener un niño miope, un niño hipermétrope, o una ambliopía, o un problema binocular. En el colegio, en la escuela, es donde muchas veces se nota. Como conclusión a esta comunicación, tenemos que ser conscientes que tenemos que dar impactos a nivel social, información a esa sociedad sobre la importancia de cuidarse la visión periódicamente. El Libro Blanco de la Salud Visual en España indica que para el 92% de la población el órgano de la vista es el más importante de todos los órganos de los sentidos. Por eso, frases como estas en todas las etapas de la vida, los ópticos optometristas cuidamos tu visión. A nivel comunitario, como comentaba al principio, tenemos que ser capaces, desde nuestro lugar de trabajo, de educar y concienciar al público sobre la importancia de esas revisiones periódicas, porque la prevención más vale prevenir que curar. Si prevenimos, conseguiremos reducir las consecuencias graves y prevenibles de alteraciones visuales. Y para acabar, solamente 2 tips en cuanto a optometría comunitaria. Prevenir y promover la salud. Tenemos que seguir una frase que la gente captemos su atención. Un ejemplo podría ser este o cualquiera que se nos ocurra. ¿Cuánto hace que no te revisas tu visión? Inculcar la importancia de la visión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y quedo a disposición.